por pues inmediatamente después. ¿Cuánto tiempo? Sobre todo porque es el señalamiento, o sea, va a llegar una persona, va a decir ese que está ahí, ¿no? Es el que realizó esta conducta delictiva, me realizó hace un momento la conducta delictiva, el policía tendrá que cacharlo, porque dice, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o productos de delito, ¿no? O sea, tiene que haber un señalamiento y aparte tiene que tener en su poder los objetos. Algo, por lo menos presuntivamente. ¿Sí? Tiene que tener estos elementos, estos instrumentos, estos objetos, productos del delito, y establece o cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Me parece que esta es una de las figuras de esta es la más compleja, ¿no? Sí. Fíjate que antes de acordar, quiero aquí agradecer a la gente que se estamos tomando la molestia de seguir. Tengo una buena amiga, la maestra Gaby de Comitán, un buen amigo de allá, Runner, licenciado Marquiño, licenciado Denny, otro gran funcionario de la Fiscalía. Ahí tenemos una licenciada Yaren también, qué gusto. Ahí de Cintalapa nos están viendo, y hasta Tapachula también, déjame, tenemos un público muy variado. No, pues bueno, muchos saludos, gracias por acompañarnos. Y la limitante es, dice, ¿no? Para los efectos de esa fracción, se va a entender que va a existir flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Fíjate que con este tema... Pero a lo que voy yo es que no se establece un tiempo, ¿no? Así es, no hay una. Y fíjate que por eso decía que era muy casuístico, porque estaba buscando unas tesis referentes y los últimos criterios que han habido al respecto, y hablaban ellos, no hay una temporalidad, por eso creo con la palabra era bastante, ¿no? ¿En qué momento pones primero con la misma prontitud, inmediatamente? O sea, no hay algo. Pero creo que aquí es como igual la tecnología nos sirve de mucha ayuda, porque es donde empiezas a ver cómo se puede llevar a cabo muchas de las persecuciones, ¿no? O sea que una detención en flagrancia bajo esta figura puede hacer 3 horas, 4 horas después, 5, 6, ¿no? Siempre y cuando no se haya interrumpido. O sea, a lo mejor yo, policía, vi que está cometiendo una conducta delictiva, empiezo a hacer la persecución, ¿no? Pero ya no puedo continuar con la persecución. Te paso a ti la posibilidad de que tú a través del C4 puedas continuar con la persecución, ¿no? Sí, fíjate que... Porque no tiene que ser forzosamente claro, la mismo, persona, sí, porque ¿no? algo, de hecho, de eso fue lo que se pronunciaron, inclusive la extinta primera sala todavía se hizo un pronunciamiento, porque al final del día, digo, lamentablemente hay unos delincuentes, los llamados chineros, que son los que roban cadenas, son unos venados los hombres, ¿no? Los muchachos. Entonces, imagínate, el policía está persiguiendo, pero puede darse el momento de que las cámaras del 5 estén enfocadas, ¿no? Y pueden ir a darle un seguimiento en base al apoyo que pueda solicitar, porque puede darse el supuesto que un vehículo con tales características cometió el robo, ¿no? Y avisarle, y es precisamente el centro de mando quien tiene que estar poniendo al policía más o menos en qué zonas puede ubicar al vehículo, porque al final del día la búsqueda no se ha interrumpido, ¿verdad? O sea, sigue estando. No. O sea, puedo salirme, y los policías que están por cuadrantes no pueden salirse de su cuadrante. Pues obviamente la autoridad puede salirse. Vaya, la policía municipal de Tuxtla, que inició una persecución para ingresar a otro municipio, tendría que justificar el por qué va a continuar con la Bueno, aquí pasó una situación donde la policía iba en persecución y pasó a otro país, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, entramos a otro país, sin querer queriendo, ya llegó un punto donde ya no se pudieron parar, aparte que parar un vehículo
de esas características no es como parar un bochito ni una bicicleta, ¿no? No, digo, no sé si no hubiera existido la posibilidad de poder pararlo, ¿no? Porque pues si tú conoces bien los límites, pues en vez de que te quieras empezar a detener 50 metros antes, puedes empezar a detenerte 200 metros antes, ¿no? Pero a lo mejor las condiciones no daban para poder detenerse, Claro. ¿no? A lo mejor o no conocía bien los límites, o la persona pensando en que a lo mejor sí podía, ya en el momento adecuado, ya no tuvo esa posibilidad, a lo mejor que hubo una serie de tiroteos, ¿no? Claro. O a lo mejor pudo haberse herido, bueno, varias circunstancias que pudieron inferir en esa circunstancia, pero pues la verdad es que me parece que la ley, el código, ¿no? no establece, mejor dicho, esta posibilidad de un tiempo determinado, porque pues puede ser una persecución, te decía que puede durar 1, 2, 3, inclusive hasta 5 horas, ¿no? Sí. Y para no decir, bueno, te limito a un horario en particular. Aquí la circunstancia es que se le hace complejo a quienes más cercanía tienen, que es la policía. Sí. Y tú decías, municipales, ¿no? El mayor despliegue territorial lo tienen ellos. Y vean, aquí mira, hoy tenemos un saludo a mi buen amigo, el ingeniero Vicente, director de servicios periciales allá de la Fiscalía de Quintana Roo, chiapaneco destacado, oriundo de Comitán, que está viendo, la licenciada Doda, que es una gran compañera ahí de la Fiscalía. Saludos, licenciada, gracias, bueno. Licenciado Andrei también es de Comitán hoy, gracias a nuestros amigos de Comitán que están tomando minutos de su tiempo. Licenciado Saúl, gracias por vernos y todo. Pero fíjate que sí creo que por eso es buscar el punto medio en flagrancia y ser muy claro, digo, porque por lo menos el 146 nos dice, la que es venir al momento mismo. Yo creo que con esa no tendría problema ningún policía en cuanto pueda ejecutar el acto de detención. Lo encuentro ejecutando, pongamos el robo apuntando a una persona, no hay problema. La restricción de la libertad no estaría sujeta a duda. Lo veo asaltando con un arma, ok. Acaba de cometer el hecho delictivo, se está dando la fuga, lo detengo metros adelante. Yo creo que ahí tampoco tendríamos ese supuesto como el primer contacto, que es el policía, ya sea municipal o el policía preventivo, tenga. Fíjate que un talón de Aquiles hoy día ha sido las decisiones en flagrancia de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, inclusive, por eso de los IPH quedan excluidos, se den a Marina, los demás, bueno, excluyeron a la Marina, creo, y los demás, porque no están capacitados. Entonces, en las decisiones en flagrancia ha sido complicada. Digo, y si bien es cierto, la fracción segunda dice, después de cometerlo, lo sorprende, persigo materialmente, ¿no? Y, como tú dijiste, es señalada. Y aquí es el término prudente. ¿Qué tanto? ¿Tú qué opinión tendrías de decir qué tan prudente sería una temporalidad? ¿Cuál sería un término, un tiempo prudente para ti así? Yo pienso en horas que pueden ser unas 3 horas. Digo, más de 3 horas yo creo que será muy poco probable que un policía, ¿no? Lo que te decía yo del policía, no, que si a mí me dicen que es de este lado el tema, ¿no? No, yo no, por otro lado, digo, yo creo que será muy poco probable que la policía pueda durar más de 3 horas, 4, 5 cuando mucho, en persecución de un... Claro, y fíjate... Digo, no dudo que pueda existir. Yo te voy a comentar que un haya caso que nos pasó cuando yo estuve en Comitán. Un día alguien comete un hecho delictivo en una comunidad y quienes lo detienen son precisamente lo que ellos le llaman sus policías rurales, algo así, que es más propiamente son gente de la comunidad que ayudan a la gente municipal en funciones, ¿no? Y ellos lo fueron haciendo la detención. Entonces tuvimos que ir con las policías a traerlo para que nos pudieran entregar al sujeto. Y ya de ahí es convencerlos a ellos, que ese fue parte del trabajo, llevarlos a los niños y convencer a la autoridad de la necesidad que ellos tenían que ir a decirnos cómo lo detuvieron, para que pudiéramos ir a defender ante un juez de control cómo se llevó a cabo la flagrancia, ¿sí? Porque pues ellos no iban a llegar a un informe policial homologado, cómo explicarnos, cómo decirnos. Y fíjate que nos tocó un juez de control en una ocasión
muy especial. Lamentablemente era un delito de alto impacto. Y pues hasta estaba dudando, ¿no? Le dije, mira, al final, pues aplique, sí, su criterio, pero valóralo, ¿no? Mira, allá afuera hay tanta gente por un hecho que nos costó, porque de hecho iban a quemar al sujeto, ¿no? Entonces, obviamente, lo que tú dices, la temporalidad ya nos estaba ganando, porque para que nos lo entregaran nos costó. Una vez que nos entregaron, la comunidad aceptó con tal de que lo lleváramos. Si nosotros hubiéramos dicho que ya no había flagrancia, imagínate qué complicado, ¿no? En el momento mismo. Pero afortunadamente no transcurrió un tiempo tan largo de tiempo desde que ellos lo detienen, comete el hecho, el sujeto, y lo llevaron y los entregaron. Pero eso fue una labor de coordinación muy grande. Pero imagínate en los municipios de nuestro bello Chiapas que están más alejados, que no es complicado llegar hasta ellos. Así como dijo la fiscal, y por ahí lo comentó alguien, creo que también vio el curso que nosotros, donde dice que sí, se refiere a las comunidades chapanecas, ¿no? Y sí, no somos comunidades, ¿no? Hay que aclararle que hay municipios, y habemos bastantes municipios aquí en Chiapas, pero pues, hay municipios donde sí se complica. Mira, la zona de la Sierra Mariscal, Bejucal de Ocampo es el último municipio que hay ahí, no hay más, y están en línea recta todos, ¿eh? Pero el Ministerio Público está hasta Chicomucelo, no, en Chicomucelo no hay otro. Antes, ay, se me fue el nombre de este municipio. Hay otro Ministerio Público que está en la zona, ¿sí? Pero ve lo complejo que puede ser llegar. Imagínate, Montecristo de Guerrero, pues hay que llegar hasta abajo, llegar a Jaltenango, y no es que lo tengas ahí nomasito. O Honduras de la Sierra, hay que bajar. Entonces creo que es compleja la figura, y creo que es buscar el mejor mecanismo, cómo explicárselo, digo. Pero no sé si te refieres ahí a la puesta a disposición, ¿no? Que ya son dos, es un término distinto. Sí, totalmente, pero me refiero, imagínate, lo complejo que debe ser para ese policía entender el supuesto de flagrancia. Digo, hace ratito estaba trabajando un tema para el tema de maestría, y sí es cierto, ¿no? Ahí venía una crítica referente a otros temas, y viene una crítica muy avanzada, ¿no? De alguien hablando del derecho penal del enemigo. Pero me puse a pensar, ok, esto es avanzado, entonces ¿cómo lograr bajar que la ley sea tan clara que la puedan entender, que no quepa duda? Porque después es complicado, la verdad, para el policía poder aplicar esto, ¿sí? Creo que fíjate que la primera reacción, me parece, digo que no hay problema, porque la entiende bien la gente. Es más, yo creo que hasta ni la segunda, por eso te decía yo, Sí. La tercera es la que me parece más complejo. ¿Por qué? Porque siempre que van a dejar la posibilidad a la interpretación, pues la interpretación puede ser muy distinta en base a las capacidades y condiciones de cada una de las personas, ¿no? Pues evidentemente un juez tendrá mayores herramientas, ¿no? Un mayor conocimiento, mayor capacitación, mayor cercanía y estudio de la flagrancia que muy probablemente pues algún policía municipal, ¿no? Sí. Entonces es evidente que va a ser más fácil entendible la flagrancia para el juez, ¿no? O para el Ministerio Público, claro, para un abogado, que para a lo mejor algún policía que está conociendo la figura en ese momento, o que pues nunca se le había cuestionado acerca de las detenciones que hubiera realizado, ¿no? Entonces sí, vamos, o sea, va a haber complejidad, va a haber situaciones que puedan rayar en malas intervenciones de las autoridades, siempre que se establezcan algunos aspectos subjetivos, y en esta fracción pues hay elementos subjetivos, ¿no? Claro. El tiempo. Creo que parece que dice que creo que tenemos un problema con el audio ahí. ¿Sí me escuchan bien? No, yo Creo que está un poquito inestable la señal, no sé si. Creo que nos dice que. Alicia Rosemary, muchas gracias. Saludos hasta Comitán.
Creo que es que anda un poquito, creo, inestable la señal. Pero Creo que es del monitor que tengo aquí enfrente. ¿será? Entonces no sé si se anda siguiendo bien con el audio. Pero creo que este es el tema, ¿no? Y aquí habría que buscar la manera de que quienes capacitan a los elementos policiales poder ser muy enfáticos, porque bien dices, esto es lo que se puede prestar a confusión y complicar. Digo, si en esencia, hasta para los que algún día hemos estado trabajando dentro de la fiscalía, no siempre es tan entendible en un supuesto de flagrancia, ya lo tienes que cuadrar, digo, ¿no? Digo, y es válido tener puntos discordantes entre la defensa y obviamente el Ministerio Público sobre qué puede hacer, ¿no? Pero bueno, en tu opinión y cerrando esa fracción, ¿tú cómo crees que podría complicarse menos ese supuesto? Yo pienso que Desde tu punto de vista así como litigante, ¿cómo crees que sea menos complejo? Yo pienso que a lo mejor estableciendo un tiempo mínimo, ¿no? O no más de, no menos de o no más de, ¿no? Ok, creo que sí. Creo que sería prudente. Ojalá la nueva corte pueda hacer un análisis y establecer, porque creo que eso daría certeza jurídica a todos y a todas, digo, porque ya no daría lugar a tanta interpretación de parte de cada uno, porque son puntos de vista discordantes. No sé, no mínimos, pero sí un máximo, ¿no? Mientras no exceda de, a menos que se justifique, ¿no? Claro, fíjate, y con lo que hiciste hace rato, y recuerdo un tema, una vez nos tocó una puesta a disposición, de hecho, la flagrancia se dio porque tienen un puesto de control los sujetos que eran miembros de la delincuencia organizada. El problema es que ese día había un bloqueo y venían de Reforma, solo que iban a bajar por Chucal, que era la vía más corta, que había un bloqueo, se regresa la policía, y la policía empezó a documentar toda la vuelta que tuvo que dar, ¿no? El caso es que del traslado desde Reforma, por final, porque tuvieron que regresarse para llegar hasta Tuxtla, transcurrieron 6 horas, 7 horas, nada más para llegar a la Tuxtla. Y aquí todavía hacer el documento literal de puesta de edición, que traían armamento y todo. Se complicó, y fíjate que fue un tema de debate el cual aplicó la defensa de estos sujetos, y la cual el juez de control validó y dijo no, porque digo, la policía fue documentando de momento a momento el inconveniente que tenía de poder hacer la puesta a disposición de los sujetos, ¿no? Y dar la peligrosidad, etcétera. Pero digo, este es un caso pero volvemos en la apuesta, pero vaya, sí, es aquí la apuesta, pero aquí, ¿no? La ventaja que hubo es que no había problema en la flagrancia, o sea, el primer acto no había problema, porque estos sujetos venían transitando la vía federal y literal se encontraron de frente al operativo, pero pues no pudieron ni reaccionar porque estaban trasladando ellos el armamento, no iban preparados ellos para confrontarse con la autoridad. Entonces las armas venían ocultas en lo que se ha denominado clavos, que traen unos compartimentos. Entonces digo, ahí no tuvimos problema porque la flagrancia quedó clara, o sea, ellos agarran, tienen su puesto de control y cuando se encuentran, pues no pudieron correr para ningún lado, ¿verdad? Y los detuvieron, ahí no hubo problema. Digo, en la apuesta pues ya fue lo diferente, pero fíjate que en este caso no hubo mayor tema, pero el problema es ¿no? Sí, y pero creo que fíjate que dice, tú, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino, o sea, hay un señalamiento, no va a haber, ¿no? O sea, no va a tener este sujeto instrumentos, objetos o productos del delito, pero se va a contar con información o indicios. Claro. El video. Pero, o sea, tendría que ser algo muy fast track, ¿no? Comete el delito, empieza la persecución, hay un señalamiento, y ya cuando hay el señalamiento ya tuviera el policía el video, ¿no? En el cual pudiera advertir que efectivamente hay un señalamiento y hay un indicio que hace presumir que él está participando en la conducta delictiva. Que es difícil que pudiera tener en ese momento, ¿no? Porque ¿cómo va a llegar ese video al policía?
Pues que lo pide el Ministerio Público, gira un oficio, ¿no? O sea... Y peor ahorita que ya los videos por aportación, o sea, ya no pueden ser, o sea, antes llegaba el policía, acababa la entrevista y por aportación en ese momento le entregas el video. Sí, O sea, ahora tiene que haber cadena de custodia, o sea, y es complicado. Un saludo a mi amiga porque es una excelente profesora, mi buena amiga, la profesora Nadia Camacho. Entonces, desde el bello municipio de Huitiupán. Hombre, cómo no, ya la cueva del tigre, ¿no? Sí. Mi amiga no solo es una gran profesora, es una runner y una ciclista maravillosa. Gracias, amiga Nadia, que nos está viendo desde allá. Pero fíjate que cómo debe de irse simplificando esas cosas. Yo pienso que sí, porque, digo, volvemos, ¿no? No es una figura que esté hecha básicamente para que intervenga el ciudadano, claro, ¿no? Aún cuando está establecido el arresto civil. Exactamente, aún cuando la Constitución da la facultad, da la posibilidad de que se pueda realizar, es para que, bueno, generalmente en nuestro país quien realiza estas detenciones, en su amplia mayoría son las autoridades policiales, ¿no? Y dicho sea de paso, esta flagrancia es lo que da inicio a la mayor número de carpetas y actos de investigación que tiene el Ministerio Público. Entonces, debería, ¿no?, creo yo, ser una figura menos compleja, claro, para que el policía le sea eso, menos complejo poder entenderla y pueda en el momento de su intervención definir perfectamente si ese acto es o no en flagrancia. Claro, y eso agilizaría el mismo procedimiento ante el propio Ministerio Público. Digo, agiliza porque de repente todo el policía tiene que empezar a ver. Algunas policías municipales y estatales cuentan con abogados que los asesoran, pero algunas no tienen nada, ¿no? Entonces es complejo y haría más eficiente más vertical la operatividad, me decía un instructor, la interoperabilidad, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Llegas, el MP todavía tiene que corregirle y hacerle una adecuación, porque al final el que va a llevarlo a control, pues en un momento dado sería el Ministerio Público, ¿no? En caso que así fuera. Mira, hay un amigo, el licenciado Alfredo, un gran abogado ahí, la licenciada Lorena, otra amiga que es de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que nos ven. Entonces fíjate que creo que la figura, ojalá la nueva corte haga un análisis para tratar de interpretar bien ese tema de temporalidad, porque al final del día el justiciable es el que sale pues perjudicado, digo, y eso ocasiona que la autoridad vulnere un derecho, obviamente el imputado, digo, ese es un efecto dominó totalmente, ¿no? O sea, si no dejas claro aquí, golpeas y vulneras un derecho. Sí, claro. O sea, ese es el contrapeso, ¿no? O sea, el peso y el contrapeso tiene que estar así, ¿no? Yo creo que eso ayudaría a normalizar, dejar el contrapeso exacto y que al final del día sea más ágil el sistema, ¿no? Y pueda decidirse y ver qué más pasaría. Fíjate que otro de los casos que me parece muy interesante y que pues realmente se puso, ¿no?, se anexó ahorita en este Código Nacional, es lo que establece el 148, ¿no? De estas detenciones en flagrancia en delitos que requieren querella. Sí. Pues antes no existía, ¿no? O sea, antes no había querella, sí, no podía intervenir el Ministerio Público. No, fíjate que no había detenciones en flagrancia. Claro, y fíjate que de este artículo fue bueno, la verdad que bueno, porque era un detalle. En esos tiempos yo trabajaba en la Policía Estatal como director jurídico en la misma, y era un detalle que la gente denunciaba al 911 en los tiempos. Decía, güey, ¿sabe qué? Es que mi vecino ahorita está con el machete y me está amenazando, cabrón. Me amenazó y de repente estaba afuera. ¿Qué hacía el policía, no? Pues llegabas, pues ya el machete sí podía estar allá, pero en su poder no se lo encontrabas, ¿no? Algo tenías que hacer, ¿no? Porque si no usas el arma, pues sí, bueno, portación de arma prohibida por lo menos, y lo ibas a llevar. Y era complejo, fíjate, en esos tiempos se notificaba, y al grado que el policía terminaba dando vueltas el pobre, porque no se podía acreditar. Ahora, ¿qué no pasa? contaba con una herramienta jurídica. Si hay una detención en flagrancia de un delito que requiere querella
establece un término el 148, ¿no? Se le concederá para tal efecto un plazo razonable de acuerdo con las circunstancias del caso, que ningún supuesto podrá ser mayor a 12 horas, ¿no? Entonces, 12 horas para presentar la querella. Ya está esa persona detenida, ya lo detuvieron, no hay querella. ¿Qué pasa con la persona? Libertad, ¿no? Sí. Pues no podrías, o sea, te está exigiendo el artículo 148 que se le notifique a la persona que tiene la posibilidad de querellarse que se querelle dentro de las 12 horas, porque si no tiene que haber una consecuencia. La consecuencia tendría que ser pues la libertad de la persona que está Libertad inmediata. ¿no? Sí, ¿no? Digo, si no, ¿cuál sería la finalidad? ¿Para qué te dicen? O sea, contado a partir que la víctima ofendido fue notificado, o de 24 horas a partir de su detención en caso de que no fuera posible su localización. Entonces, Si recurrido a este plazo no se tenemos presenta la querella, el dinero tres se ha puesto supuestos. en libertad inmediata. Dice, ok, entonces, a ver, se requiere, se informó de inmediatamente esperarla, se le concede un plazo razonable. Acuérdense del caso, en ningún supuesto puede ser más de 12 horas. Contadas la víctima u ofendido fue notificado. O sea, si fue notificado 12 quiere horas, decir sí, 24 que sí, el no. tope es 24. Sí, en el caso de que hubiera sido notificado. Ahora, Es que fíjate ajá. la circunstancia. El Ministerio Público, en el caso de un delito que es de querella, pensemos, fraude, abuso de confianza, yo voy ante el Ministerio Público y me querello por el delito de abuso de confianza. ¿El Ministerio Público puede reclasificar? O sea, el Ministerio Público puede llegar ante el juez de control, solicitar audiencia por abuso de confianza, por lo cual me querellé, y decide en la audiencia, no, perdón, señor juez, no, ya lo chequé bien, no es abuso de confianza, es fraude. Solicito, pues, la reclasificación por fraude. ¿Pudiera? ¿Qué crees? ¿Tú qué piensas? No, eso no debe llevar ni siquiera control, ¿verdad? O sea, no debería, porque no hay querella. Claro. A ver, ¿y a ti te ha tocado un asunto donde no haya querella y hayas tenido que lucharle? Creo que el otro me contabas que tocó ver una donde no había querella, uno de tus patrocinados. Sí, en una ocasión, cuando empezaron las detenciones de estas personas de la MOCRI, en una de las detenciones lo tuvieron, no me acuerdo, 50, 60, 80, no me acuerdo, muchas personas. Entonces, se inició la inicial, voy a hacer la expresión, me pidieron que yo interviniera y ingresé en la continuación, ¿no? Y en la continuación habían, no sé, como 12 abogados, o habíamos 12 abogados, ¿no? Entonces, allí en ese momento me hicieron entrega de lo que era la carpeta de investigación por el despojo. Y ahí me di yo cuenta que las personas que se estaban querellando decían era un terreno, un lugar que estaba aquí sobre el Nuevo Libramiento, ¿no? Que pasa de Chapa de Corzo hasta Coita. No había una parte ahí, ¿no? De un lugar donde ya tenían aquí las personas estas de la MOCRI, ¿no? Entonces ahí yo me pude percatar que las personas que tenían su título de propiedad, que era propiedad en esa parte de ahí, ¿título de propiedad era? Sí, título de propiedad. Ellos se habían querellado contra Hugo, Paco y Luis, ¿no? Aquellos patitos sí. No me acuerdo bien quiénes eran las personas, pero digamos Hugo, Paco y Luis. Pero habían otras 77 personas más que no eran Hugo, Paco y Luis, ¿no? Por los cuales se querellaron, pero se habían pelado, ¿no? Entonces, en la audiencia, yo le comenté a 2, 3 abogados, no hay querella, ¿no? O sea, la querella, en la detención en flagrancia, en caso de delitos de querella, como es el despojo, requiere, ¿no? Hay un término estipulado para que se presente la querella, lo cual no lo hicieron.
nunca hubo la querella, nunca se presentaron estas personas a decir, bueno, también nos querellamos en contra de estas 77 personas más. No existió. Entonces se le comentó en el argumento ya para solicitar la no vinculación, se le indicó al juez que el delito de despojo es un delito de querella, que no existía la querella y por ende no podría, no debería vincular, ¿no? Lo que sucedió es que, bueno, el juez vinculó. No sé si el juez vinculó porque realmente no conocía la teoría del delito, pero yo más bien creo que no vinculó porque pues había un interés del gobierno de esa ocasión, ¿no? que estaba en ese momento. Y mucho se resolvió en el amparo, ¿no? En el amparo, muchos se fueron al amparo. En el amparo se determinó que efectivamente no había querella, que el juez tenía que volver a realizar la audiencia inicial, en libertad de jurisdicción, analizar la existencia de la falta de la querella y resolver en consecuencia. Y no salieron. Pero fíjate que, digo, muchos. Un buen ejemplo, puede darse, porque a veces, por cuestiones de política criminal, se procede en ese término. Pero fíjate, leyendo ahorita bien la última parte, imagínate el riesgo que implica. Dice, si la víctima no puede llegar, tiene un impedimento físico, dice, se agotará el plazo legal de detención del imputado. O sea, estamos hablando entonces de 48 horas, que es el tiempo máximo que el Ministerio Público puede tenerlo. Si no, salvo, pero bueno, la única excepción a la duplicidad del término es en casos lo establece el mismo 16 y exclusivamente es para delincuencia organizada, así que no hay vuelta de hoja. Nos queda muy claro que son 48 entonces, ¿sí? Que es, pero pueden ser ustedes consanguíneos quienes podrán legitimar la querella. Pero entonces, al ver aquí, nos volvemos a remitir a la teoría. Bueno, ¿quién es víctima? Sí, no. ¿De quién es víctima? ¿Quién es el ofendido? Uh-huh. Pero un pariente podrá tener el carácter de víctima u ofendido. O sea, tu primo hermano, hoy te dieron un garrotazo nada más, punto, tienes de dejar una lesión que tardas a menos de 15 días, si no con el pedir una cicatriz visible, pero estás por una lesión, no puedes presentarte, ¿no? Debido al golpe. Pero imagínate, si al final cualquiera. Digo, es un tema interesante de debatir. Entonces, hay víctima, hay ofendido, o sea, ¿cómo legitimas? Digo, eso fue un gol del legislador por ahí que dejaron para poder decir, y que en un momento dado, pues imagínate, si dice que lo puede ratificar o no, o sea, si aquí arriba es muy claro. Digo, 12, esto puede causar... 12 si ya te avisé, 24 sí, no, pero si llega un familiar, lo retengo 48. No, si no puede llegar, digo, si no puede llegar, tendría alguien que llegar de decir al Ministerio Público que no tiene un impedimento físico, ¿no? O una imposibilidad, y en ese entonces sería 48 para efectos de que pudiera llegar un familiar, el que sea, dice el código, ¿no? Siempre y cuando se acredite que sea pariente, bueno, por consanguinidad o por afinidad, ¿no? O sea, la esposa, ¿no? Porque dice en primer grado. Pero, dijo, puede generarse muchos conflictos, ¿no? Claro, o sea, digo... ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, presenta la querella a un tercero, no es el familiar, hay una imposibilidad física, y esa persona que tenía esa imposibilidad fallece, pero aún vive el que se querelló, ¿no? Sí. Y después viene en el sucesorio un tercero, pensamos en el hijo, ¿no? Un hijo llega, dice yo me querello en nombre de mi papá. Pues hasta la ¿sí? No, y viene el legítimo heredero en el sucesor y dice, no, pues yo no me querellé, no quiero querellarme. Y fíjate que ahorita en los procedimientos, bueno, aquí en el estado de Chiapas, muchos ministerios públicos y muchos jueces no aceptan la figura del perdón. O sea, forzosamente te
te dicen que las únicas dos figuras, ¿no? O sea, te lo dicen literalmente, son o el abreviado o la suspensión condicional, ¿no? Y te dicen, no, perdón, no. Y algunos jueces hasta te quieren medio putear porque si tú dices, oiga, yo quiero un perdón, ¿no? Y la finalidad de la querella es que el querellante puede retirar la querella. Yo siempre he dicho que la querella es este permiso que da el dueño del derecho violentado al Ministerio Público para que éste realice la investigación y persecución del delito. O sea, yo vengo y te doy a ti, Ministerio Público, el permiso para que investigues. Pero así como te doy el permiso, te lo puedo quitar. Y quitar ese permiso se llama perdón, ¿no? Claro. Y consentimiento. Fíjate que te doy un ejemplo que cuando en mi época de Ministerio Público adscrito, hace 80,000 años, que el delito de daños precisamente se perseguía de oficio. Y era un detalle. Sí, había no daños, procedía el perdón. pero había el daño. Inclusive, ¿qué sucedía? La gente de nada culposo servía. Y doloso, ¿no? Sí, pero bueno, de nada. Cuando era doloso era de oficio, ¿no? Pero entonces de nada le servía al entonces inculpado reparar el daño, porque iba a seguir sujeto al proceso. O sea, ibas a tener que agotar las instancias. Sí. Entonces digo, si era un hecho de tránsito, era un delito general, ¿no? Por lo general los hechos de tránsito son culposos y existía la posibilidad que era de querella y ya te el perdón, pagaba la reparación del daño y moría. Pero en el caso de que no, cuando no era y era doloso, era perseguible de oficio. Sí, o sea, fíjate que yo recuerdo un ejemplo que era muy joven, cuando yo en apenas tiempos, entramos muy jóvenes allá a la fiscalía, casi somos contemporáneos, pero fíjate que en ese tiempo recuerdo un señor que reparó el daño, pero ¿cómo le ayudábamos? No había otra manera. Entonces la única forma, condiciona el pago a la reparación del daño, dice, yo quiero pagar, pero si voy a salir bien, ¿tú sabes qué tienes que hacer? Yo había escrito y me dice el juez, oye, ¿qué va a hacer? Pues el ofendido quería su lana, ¿verdad? Que le pagaran lo que le habían dado en la torre. Entonces tuvimos que pactar y así, no hacer nada indebido. Pero agarré y dije, bueno, hay que renunciar al término probatorio. Sí, renunciar al término probatorio. Y para cortarle el tiempo, ¿verdad? Se agotó la averiguación. Y pues, para conclusiones, hice mis conclusiones acusatorias en fast track, de esas de 3 hojitas, para presentarlas, y la defensa hizo lo propio. ¿Sí? Ahí agarró el inculpado y le dice, te voy a la mitad. Porque, bueno, el juez, pues no había otra manera. El juez agarró y dictó sentencias de 3 hojitas, ¿no? Igual. Porque no procedía el perdón. ¿Sí? Y le puso la mínima en todo el juez y repara el daño. Entonces el juez, bueno, cuando él dice, como ya está reparado el daño, el juez dejó de pronunciarme al respecto. Pero bien, todo lo que tuvimos que hacer, te estoy hablando por ahí yo entré como MP adscrito en 1996, debe haber sido tal vez como 1997, que era yo MP adscrito en el juzgado mixto de playas de Catazajá. Toda esa maroma tuvimos que hacer porque nunca los pudimos conciliar, pero era el Código Penal el que estaba en esa tesitura. Después se dio, y donde ya dejan de querella el delito de daños. Nadie pagaba, pues. Ese juzgado teníamos bastantes asuntos de daños. Me acordé que dijiste eso, yo también era Ministerio Público adscrito en Copainalá. Está adscrito al juzgado y defensor de oficio de aquel amigo Israel Altunar, ¿no? Buen amigo Israel allá fue juez y de esa zona, ¿no? Fue juez y bueno, ¿no? Entonces, de entonces era Malpaso. Era, ¿no? No, Copainalá, ¿no? Era Copainalá. Sí, ese es de lo que era Malpaso, Mezcalapa se llama. Y nos dábamos unos agarrones con el Israel, pues, y en una ocasión me dice, oye, fíjate que detuvieron a una señora como de 85 años, ¿no? La señora, pues ya está muy grande, la apoyemos a la señora, pero ¿qué pasó? ¿Qué es? Difamación.
¿Y qué es? Pues, no, pues ahí está la víctima. La víctima dice que no hay problema, que sí, también quiere ayudar. Bueno, voy a platicar con la víctima, a ver qué pasó. Dice la señora a la víctima, no, licenciado, mire, lo que pasa es que la señora es mi vecina. Entonces la señora anda diciendo en toda ahí la colonia y ya mi marido ya se dio cuenta y ya me pegó 2, 3 pescozones. Dice que cada vez que mi marido sale a trabajar, por el otro lado pues entra ahí, ¿no? Mi amante, y que y yo ya tengo muchos problemas con mi esposo, ¿no? O sea, y yo estoy de acuerdo, pues, ¿no? La señora ya está muy grande de edad, no hay problema, pero que la señora pues se retracte, ¿no? Ah, bueno, entonces, oye, ¿qué? No, sí, la señora se va a retractar, estaba la prepa, pues, ¿te acuerdas? Sí. La declaración preparatoria, que era la primera declaración que hacía uno, ¿no? Estaba la señora sentada y estábamos, ¿no? Ahí todos, pues, ¿no? Incluyendo la víctima. Y la señora ya grande, pues, ¿no? Decía ella, yo no sé por qué estoy aquí, ¿no? Decía la señora. Mire, señora, lo que pasa es que usted está aquí, el juez, ¿no? Porque se le libró una orden de aprehensión, porque usted anda diciendo, aquí de la señora, pues anda diciendo que, pues cada vez que el esposo sale, pues ahí entra, pues, su amante. Ah, ¿de la señora? Sí, cierto. No, pues, señora, sí, pues, ¿cómo no? Si yo la veo. Un problema con la señora. Según iba a retractarle, por la mano de retractor. Oye, en un lugar de mi tocayo, el liceo Carlos Mario Trilla, él lo conozco hace 80,000 años. Tuve el gusto de ser Ministerio Público en Villaflores y lo conocí porque él hacía servicio social. Pues es un buen abogado allá de la zona que está. Y veo a una de las mejores policías femeniles que hay en la fiscalía, Carlita Chamé. Gracias, Carlita, no tuve el gusto de saludarla. Es un muy buen elemento femenino. Coincidí con ella en la extinta Fiscalía de Homicidios y Feminicidios. Un gran elemento ahí, Carlita. Entonces, fíjate, en resumidas cuentas y para no aburrir tanto a todo el mundo, ¿cuál sería tu conclusión, así una referente a la flagrancia? Yo creo que debemos ir adecuando algunas figuras para efectos de que sea más entendible. Para efectos de que, pues digo, desafortunadamente aquí, de lo que comentábamos hace un momento, el comentario es que hay lugares donde pues el grado de estudio de la policía municipal pues es no tan alto, y en ese sentido pues en muchas ocasiones se causa confusión a la policía, y que pues eso repercute en lo que es la función del Ministerio Público, ¿no? Porque hay ocasiones en que la policía no hace una adecuada intervención o no detiene a una persona bajo esta figura, aunque lo diga que lo haya realizado, y pues la exigencia jurídica para el Ministerio Público es la libertad, ¿no? Y que eso en muchas ocasiones aquí en el Estado repercute en algunas problemáticas sociales que se pueden dar en algún lugar, ¿no? Sí, fíjate que bajar el nivel, hacerlo más entendible, menos complejo. Creo yo que sigue, ha pasado algún tiempo que no ha habido modificaciones con esta figura de flagrancia, pero sí ha tenido sus bemoles, se ha venido modificando, se ha venido, ¿no? Cambiando la figura por la exigencia propia del derecho, considero, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso deberíamos ir planeando, ¿no? Yo escuchaba por ahí que se pretendía en este año realizar algunas reformas al Código Nacional. No sé exactamente
en qué sentido, pero deberíamos ir apostando por que sea más entendible. Algunas personas han comentado esta situación de lo que dice la ministra Batres, ¿no? Que la ministra Batres dice, no, pues ¿cómo se llama? No vamos a necesitar abogados, no vamos a necesitar que ningún ciudadano contrate un abogado. Digo, yo creo que esto es como la aspirina, ¿no? Tú puedes ir y comprarte, si te duele la cabeza, puedes ir y comprarte una aspirina en cualquier farmacia. Pero, o sea, te vas a sentir más cómodo, más preciso si vas con un experto, con un médico, y a través de la exploración, las condiciones, las preguntas, lo que te vaya realizando el médico, a lo mejor algunos análisis, pues ya te va a decir si efectivamente la aspirina será lo adecuado o te tenga que dar alguna otra. Yo creo que sí es necesario que en nuestro sistema jurídico sea entendible, ¿no?, para el ciudadano en términos generales. Me parece que no va a ser adecuado, ni creo yo que vaya a suceder que todo el mundo vaya a querer litigarse sus asuntos, ¿no? Claro. Y fíjate que nuestro Código Penal este año cumple 10 años, Código Nacional. Sí, ya no está nuevo, ¿no? Sí, no. El 18 de junio es su cumpleaños. Yo escuchaba... Entonces, perdón, y es lo que decía, creo que es buen momento de evaluar. Fíjate que yo siempre hago la última vez que participé en un foro de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, les dije que era necesario que volvieran a hacer ese foro que hicieron cuando concluyó el gobierno de Peña Nieto. Que agarraron, y fue cuando le dieron la primera parchadita al Código Nacional, porque empezaron a ver qué problemas había en cuanto a la implementación. ¿Y por qué fue el plus para mí esa reunión? Nos reunieron a todos los operadores del sistema. Mira, habían policías, policías, ministerios públicos, jueces, llegaron magistrados del foro común, llegaron jueces de distrito y magistrados del tribunal colegiado. Entonces creo que los del colegio dicen, bueno, nosotros vemos este problema, creo que el mayor aprendizaje nos los llevamos desde los errores que cometimos, que en base al mismo acierto, porque pues nadie quiere contar sus desaciertos, ¿verdad? Todos queremos contar los aciertos. Todos somos litigando, sí, ¿no? Ya saqué a uno, dicen, ¿no? Y no dicen los otros 25 que no pudieron. Claro, y fíjate que es una buena oportunidad que ojalá nos permitieran que la reforma pudiéramos participar todos y todos, ¿eh? Porque es cierto, es buen momento para agarrar y empezar a transformar. Si aspiramos a ser un país de derecho democrático, democraticemos nuestras leyes. Digo, ya estamos haciendo ejercicios democráticos, ya elegimos ministros de la Corte, jueces y magistrados, ok. Continuamos democratizando entonces ese proceso democratizador, y democraticemos, porque no hay que dejar lugar a dudas, porque se complica la labor. Digo, yo lo veo, puse el ejemplo partiendo desde el policía, pero imagínate cuando baja la cadena, ¿no? Y cuando dice alguien, no, hay que lo vea el MP, dice el policía, que lo vea el MP, diga el MP, hay que lo vea el juez, hay que lo vea el juez de control, hay que lo vea el magistrado, ¿verdad? Fíjate que lo que acabas de decir, o sea, me uno a lo que acabas de decir, porque creo que no hay proceso más democrático. Y el que más utilizado en el mundo es que el procedimiento de jurado popular. Es democrático. O sea, aquí hay juzgados colegiados, ¿no? En Tabasco hay 3 jueces en juicio penal normal. Las salas hay magistrados, ¿no? Son 3 magistrados. Pero aún en nuestro sistema, si hay 3 jueces, ¿no? O 3 magistrados, y 2 votan, pensemos en sentencia condenatoria, ¿no? Y uno vota en una sentencia absolutoria, ¿qué sucede? Se sentencia, ¿no? Pero
el hecho de que de esos 3 jueces o de esos 3 magistrados, uno vote en contra, determinando una no responsabilidad penal o una libertad, ¿eso no implicaría que hay una duda razonable para ese juez, para ese magistrado? Está determinando que esa persona no es responsable o no es culpable, como generalmente le decimos, ¿no? Entonces, eso, pienso yo, debería convertirse en duda razonable. Por eso en algunos estados de Estados Unidos, para que condenen a una persona, el jurado, todos tienen que estar de acuerdo. Y con uno que esté en contra, ya es más que suficiente para una libertad. En algunos otros estados no, se van a esto de más menos, ¿no? ¿Quién votó más? ¿Quién votó menos? Pero yo pienso que si estamos hablando de la existencia de una duda razonable, intervienen 3 magistrados en la sala, ¿no? En el colegiado, y uno de los 3 vota en contra, ¿no? O no confirma la sentencia condenatoria. Me parece que eso debería traducirse en una duda razonable. Pero digo, entonces, reitero, podríamos, fíjate que yo he sido partidario, tuve la oportunidad de participar en un foro sobre justicia cívica, entonces creo que una vez nos presentaron un anteproyecto, por ahí alguien dijo que tenían la intención de crear un nuevo código nacional, un código penal único, pero hay mucho debate entre los estados que nos dicen es que yo quiero que persista este tipo penal, por la idiosincrasia, como nos dijeron, y lo voy a reiterar, por las comunidades chiapanecas, sí, que luego no entendemos de derecho según la fiscal. Pero bueno, vuelvo a repetir, creo que habría que empezar a buscar, y tenemos que mirar, por eso yo, un buen ejercicio puede ser empezar a buscar una forma de justicia, ¿no? O sea, empezar a innovar con figuras, estableciendo un catálogo de delitos, obviamente, que pudieran ser por lo pronto, para conocer, porque vuelvo a repetir, yo fui un crítico de elegir democráticamente. Ok, ya está, y está funcionando. Hay errores, pues sí, puede haber aciertos también y lo que sea, pero al final tiene que caminar, ¿no? Y tiene que evaluarse, no ahorita, porque apenas van a ser no lleva mucho tiempo. Ni un año, ¿no? No. Bien o mal lo que dicen, ok, ahí está. Pero bueno, habría que empezar, entonces habría que consultar al pueblo bueno y sabio, ¿no? Que todas y todos pudiéramos opinar, porque al final del día puede abrirse un foro y decir qué tan de acuerdo puedes estar. En cuanto al sistema acusatorio, se dijo que una evaluación más real, ¿no? O más cercana a la realidad tendría que ser pasando 20 años, ¿no? Estamos a la mitad. Y yo recuerdo hace, ¿será que será unos 4 años hubo una primera evaluación, pero no del sistema, sino de los operadores. Entonces salían, ¿no? Los jueces, pues en primer lugar, pues magistrados, ahí venían, ¿no? Pero lo interesante o lo preocupante es quienes estaban en el último lugar de los menos preparados en este sistema. ¿Y sabes quién eran? Los defensores de oficio. Los menos preparados. Y cuando arrancó, eran los defensores y los sí, todavía. El código te dice, no, que si no sabe el defensor particular, te vamos a poner uno de oficio. Digo, sí, eso sucedió hace 4 o 5 años que hubo esta evaluación. Ahorita a lo mejor con el Big Brother, ¿no? Las reglas hayan cambiado. Pero sí es preocupante, ¿no? En el sentido de que pues, hay mucha gente pues que no tiene la posibilidad económica de contratar un abogado privado por la misma situación económica y que tenga que recurrir a un de oficio, pero pues y no solo de oficio, la regla debería ser que también, el otro escuchaba ahí en Estados Unidos, ellos le llaman mira, inclusive la misma seguridad pública se puede privatizar. Existe los americanos se dieron cuenta que gastan mucho dinero en lo que en México le llamamos el capítulo 1000, que es sueldos y salarios. Entonces los gringos construyen una cárcel
y se le entrega en un canijo. Una empresa se hace cargo de cuidar y se ahorran un dineral. Porque lo más alto son sueldos, salarios y todo lo que puede implicar al pago de un servidor público. Te dicen allá, que lo paguen así de una manera. Entonces, ¿cómo tú puedes agarrar y decir, ok, yo no puedo, no hay, es una realidad que son pocos los defensores que existen, ¿sí? Públicos, ok, y por qué no permitir barras, colegios participar y hacer lo mismo que pasa con la farmacia del ahorro, ¿verdad? Tú llegas y tú hay un médico ahí que te cobra algo mínimo, ¿verdad? Y ellos le cobran a la farmacia, no te cobran a ti. Él te receta y tú vas con tu receta y te la surte en la farmacia. Y él cobra, digo, sé que es idealista, pero vaya. En la serie, hay una serie que se llama The Good Wife que se refiere a los juicios. Excelente serie. Los juicios gringos del procedimiento. Y ahí hay una temporada donde esta señora, ¿no?, que es la protagonista, tiene problemas y tiene que recurrir a dar un servicio público. Sí, pro bono le llaman. No es el pro bono. No. Ella va a los juzgados y ahí el juez establece quiénes abogados privados quieren participar en la defensa de cualquier juicio, ¿no? Entonces, hay varios abogados privados que están ahí y que se reparten los procedimientos. Entonces, al término del día, ¿no?, de la audiencia, el tribunal avala y va a hacer un programita donde dicen, interviene en tantas horas, ¿no? Entonces, el juzgado avala las horas, sí, 2, 3, 4, 5 horas, le ponen un sello y ya con eso van y cobran al Estado. Y ya el Estado tiene un estándar por hora, ¿no? No sé, 100 pesos la hora, no sé, 200, no sé cuánto sea, ¿no? O dólares, ¿no? $100, 200, 100. Y ya con eso le dan un boleto donde ya lo cambian por un cheque y el Estado paga el servicio de abogados privados. Digo, no sé si esto sea así, pero digo, no es, ¿no?, para analizarlo, no es una mala idea pensar en la posibilidad, porque la verdad es que los defensores de oficio no es que no necesariamente todos estén mal capacitados, no, lo que pasa es que tienen mucho trabajo, ¿no? O sea, es mucho ¿cómo se llama? Las expedientes, y evidentemente pues en esa carga excesiva de trabajo puede hacer que pues, no tengan la posibilidad humana, porque no tienen ni secretaria, ¿no? Ni secretaria para poder trabajar. Pues bueno. Entonces, pues bueno. Pues yo creo que sería un buen tema y lo podemos abordar en otra próxima sesión. ¿Verdad? Y ir cerrando, gracias. Un saludo ahí al comandante Alex, un buen elemento allá en la Secretaría del Pueblo. A mi amiga Patti, que está ahí viéndonos. Y a mi otra amiga Patti, que nos ve desde Reforma. Es que están seguiditos ahí en la pantalla, me parece Patti Núñez y Patti Hernández. Y Alex, un buen elemento de la Policía Estatal que coincidí con él. Estuvo trabajando conmigo. Saludos, gracias que se toman un minuto de vernos. Y bueno, esperamos sus comentarios, sus opiniones. Ojalá nos digan algo, podamos abordarlo y pues tratar un tema así. Vamos a ir tratando de abordar temas de interés. Queríamos hablar someramente sin ser tan técnicos y tratar de encontrar, y no pretendemos descubrir el hilo negro, es una realidad, pero tratar de llevar algo sencillo. ¿Qué es la flagrancia? ¿Cómo la podemos ver desde dos puntos de vista? Siempre con el fin de abonar y de que alguien pueda servirle, a lo mejor algo de lo que comentamos. Cierto, ya quedamos a ver tus sugerencias. Síganos por favor en la página de la izquierda, estamos necesitamos más seguidores. Hoy seguimos de invitados y esperamos que poder lograr para hacer una transmisión de esta. Ay, mi amiga desde Comitán nos está viendo. Pues dice que no se escucha, ¿no? No sé. Alguien, creo que ya es que está un poco inestable, no sé si es la señal que estaba. Me dice que no tiene audio, pero no sé si era el micrófono. No, sí.
Lo cual, sí, ya me dice que ya no están escuchando. Creo que estamos en problemas con el internet. Por lo menos creo que se está botando un poquito. Pero bueno, es parte de los gajes del oficio, que a veces al hacer algo en vivo algo tiene que fallar. Pero prometemos mejorar. Pues sí, bueno, estimados amigos, gracias por acompañarme. La verdad que esperamos que, pues si no pudieron escucharnos bien, vamos a estar subiéndolo también en la página Facebook de El Izquierdo, del otro lado del derecho. Vamos a subir este video y por favor apóyennos suscribiéndose, ya que para que en las próximas ocasiones, ya sea desde la página del Izquierdo, donde podamos ir platicando con ustedes. ¿Tienen algún tema que quieran ustedes que podamos abordar, platicar? Podemos platicar desde cómo se hacen los tamales, atole agrio, arroz con leche, hasta detenciones, audiencias y de todo un poco. Así que ya no nos dio tiempo de platicar de la reforma electoral, que todavía no sabemos qué cosa dice, pero que todo el mundo habla. Sí. Pero entonces pues vamos a estar platicándolo en el próximo programa. Así que muchas gracias, Carlitos. Sí, gracias. Un saludo a la licenciada Maraí, que es la que nos dijo. Gracias, licenciada Maraí, que no teníamos audio. A mi gran amiga Anita, que la quiero mucho, es un gran elemento, amiga de toda la vida, de la gloriosa Prepa 1. Pues bueno, pues gracias por sus atenciones. Entonces, y todos nos vemos. quedamos. Hasta luego. Adiós, bye.